hacer el taller de sepsis. ¿Y qué íbamos a hacer? Pues para los que están en rotación, clase de gases y la otra semana taller. Pero me escribieron pues como varios que tenían como dificultades por el taller de hoy, porque tenían no sé qué cosas en las rotaciones. Entonces yo no modifiqué el programa, sino que lo dejé como lo habíamos dejado al principio. Hoy vamos a ver ITU en efecto, y es clase, listo. Pero ¿qué necesito? La otra semana sí vamos a hacer taller. Para poder hacer un taller de sepsis necesito que ustedes lean algo de sepsis. Obviamente yo les voy a hacer como hicimos en neumonía, lo de las generalidades, ¿cierto? Y vamos a hablar bien como de las cosas más difíciles para tomar la decisión. Cuáles líquidos, cuánto se pone, qué vasopresor, cómo se empieza, pero yo necesito que le den una miradita. Las guías de sepsis se llaman Surviving y las últimas que tenemos son del 2016. Las guías ya están en español, entonces aquí se las tengo, ahorita se las paso en las USB para que lo tengan. Esas guías tienen 83 páginas, pero la tarea no va a ser esa. La tarea, porque yo sé que ustedes no van a leer todo eso, ni boba pues que yo fuera, uno no tiene tiempo de leerse todo eso. Entonces, la tarea es que se van a leer estos dos apéndices, que son el resumen de las recomendaciones, que miren que es una bobada, son como 3 páginas, ¿listo? El resumen de las recomendaciones, el resumen, yo ya les voy a contar por qué se tomaron esas decisiones, ¿listo? Y en la última parte, luego de esas recomendaciones, hay este cuadrito que compara qué había en el 2012 y qué hay ahora. Listo, se van a leer solo esos dos cuadros. ¿Qué había y cuáles son las recomendaciones? Esto es súper importante porque yo quiero que entiendan porque la sepsis es una de esas cosas que ha cambiado mucho en los últimos años y que las decisiones de lo que tomamos y de lo que hacemos han cambiado mucho. Y yo quiero que entiendan por qué han cambiado y que entiendan un poquito como la historia de lo que ha venido ocurriendo para poder que sepan por qué hemos tenido que tomar esas decisiones de quitar cosas y hacer otras distintas. ¿Listo? Sobre todo porque yo sé que muchos de sus profesores todavía se guían por las guías viejitas porque Rivers, que es la persona que más había escrito de sepsis hasta antes de estas guías, nos había dado como un protocolo que teníamos que seguir y todo el mundo siguió ese protocolo y en los últimos años salieron estudios diciendo pues más o menos que Rivers era un pendejo, pero no es cierto, sino que ya tenemos una conciencia distinta de la sepsis y yo quiero que ustedes entiendan por qué. ¿Listo? Y esta es un artículo de JAMA, no se lo van a leer para la próxima clase, pero sí lo van a tener para la vida porque este artículo es el más importante porque muestra cuál es la nueva definición de sepsis y por qué ya eso de infección más signos de respuesta inflamatoria sistémica no es. ¿Listo? ¿Qué es lo que todos nos aprendimos? Eso no es sepsis. Y ese artículo explica por qué, que es lo que yo les voy a explicar la próxima semana en lo teórico. ¿Listo? Entonces la tarea es que se lean el cuadro para poder que yo les pueda explicar los cambios y podamos realmente hacer un taller. ¿Listo? Hoy vamos a hacer clase de ITU. ¿Qué pasó? ¿No crees? Ah, nadie dijo nada. Me están como espantando. Bueno, entonces la infección del tracto urinario no es más que una respuesta inflamatoria de todo el epitelio del tracto urinario, que va desde los riñones hasta la parte final en la uretra. Usualmente esa respuesta inflamatoria es secundaria a la invasión que ocurre por microorganismos, que lo más común es que sean de etiología bacteriana, pero que puede ser cualquier cosa. Puede haber micobacterias, puede haber hongos y puede haber virus. Y esto es fundamental y es que no solamente se requiere de la respuesta inflamatoria, sino que siempre debe haber síntomas. ¿Por qué siempre debe haber síntomas? Porque ustedes van a ver muchos pacientes en quienes llegan con fiebre, les hacen un uroanálisis, el uroanálisis sale con leucocitos y con bacterias y todo el mundo le echa la culpa a que es una infección del tracto urinario. Por más de que ahí crezca una selva, si el paciente no tiene síntomas, no es una infección urinaria. Porque usualmente tratamos muchas bacteriurias asintomáticas, que sí es como se denomina cuando hay presencia de bacterias sin síntomas de infección, y realmente eso no es adecuado.
Entonces siempre tiene que haber respuesta y síntomas. Una pregunta, ¿y si el paciente es anciano? Bueno, el anciano, yo creo que en medicina interna es el grupo de población más difícil. En el anciano hay ciertos síntomas que, si bien no son fáciles de interrogar porque no van a referir como síntomas urinarios, sí hay ciertas condiciones que pueden orientar frente a eso. ¿Cómo qué? Como por ejemplo que la familia note disminución de la micción. La familia lo tiene que cambiar menos de pañal, por ejemplo. Eso se puede considerar como un síntoma. Los cambios en la coloración de la orina no son significativos para hablar de síntomas urinarios, que muchas veces la familia dice es que se ve como la orina más oscura. Eso no tiene nada que ver. Y el olor tampoco tiene nada que ver. Más la frecuencia que otra cosa. Aunque ustedes ven que usualmente los abuelos que tienen infecciones urinarias, pues uno casi que podría hacer el diagnóstico solo con el olor, porque sí es muy característico. Suelen tener alteraciones del estado de conciencia, delirium, están perdidos, están desorientados, y eso puede ayudar a orientar. En el abuelo que tiene un síndrome febril sin un foco y tiene alteración del estado de conciencia, hay que mirar muy bien si tiene factores de riesgo para infección del tracto urinario, porque a veces en ellos es lo único que se encuentra. ¿Listo? Pero no deberíamos tratar como a todos los pacientes que tienen bacteriuria y son ancianos, porque realmente no. Es más, son los que más se colonizan. ¿Listo? Entonces ya dijimos, bacteriuria es el espectro donde yo tengo bacterias en la orina, pero no necesariamente tenga que tener infección. Esa bacteriuria puede tener o no puede tener piuria, es decir, presencia de leucocitos en la orina. Se denomina bacteriuria cuando hay más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia de esa muestra que se tomó. Pero hay ciertas condiciones que pueden generar también presencia de bacteriuria, lo que les decía de la colonización, o pacientes que tienen dispositivos, por ejemplo, que tienen catéter doble J, que tienen sondas vesicales. Entonces en ellos hay que poner doble atención frente a eso. La cistitis habla de la infección como tal baja, es mucho más frecuente en las mujeres y es la que habla como tal del compromiso de la vejiga. Podemos tener pielonefritis, que es el compromiso a nivel del parénquima renal, que puede ser agudo o crónico, y tu complicada, que hay ciertos factores que van a determinar que sea complicada, no solo por las manifestaciones del paciente que está séptico o el paciente que está tóxico, sino además los pacientes que tienen infecciones del tracto urinario y que además tienen dispositivos, como les decía, catéter doble J, nefrostomías, o que han tenido manipulaciones de la vía urinaria, se consideran complicados. Los sépticos, como ya les decía, nefronía, que no es más que ese proceso de pielonefritis aguda donde hay compromiso del parénquima y puede formarse como esa lesión antes del absceso, que es lo que conocemos como nefronía, abscesos ya establecidos, o en los casos de los que hay necrosis papilar. Lo otro que es importante aclarar son los pacientes que tienen recaída o que tienen reinfección. Los pacientes con reinfección o con recaída depende de si es por el mismo germen o no y si han recibido tratamiento o no, y ya vamos a aclarar eso mismo. ¿Cómo se puede clasificar? Dependiendo de la localización, eso se desconfiguró. Bueno, dependiendo de la localización, se puede clasificar como ITU baja o ITU alta, como si es complicada o no complicada, como el tiempo de evolución como aguda o crónica, y la recurrencia, como ya les había dicho, como recaída o reinfección. En general, todo el paciente que tiene una infección del tracto urinario debe descartarse que no tenga anomalías estructurales de la vía urinaria. Y eso es lo primero que deben tener en cuenta. Toda infección urinaria en un hombre se considera complicada. ¿Por qué? El canal de comunicación que hay, pues, o el espacio que hay de comunicación en nosotras las mujeres, desde el medio por la uretra hacia la vejiga, es más o menos de 2 a 3 centímetros. En los hombres tiene que recorrer toda la longitud del conducto y el pene. Entonces es mucho más largo, lo que significa que desde el medio externo hacia la vejiga tuvo que haber pasado algo que hizo que hubiera o una colonización o alguna manipulación por un dispositivo, o que haya alguna malformación de la vía urinaria que explique que haya pues éstasis de la orina y por tanto sobrecrecimiento bacteriano. Por la premisa de que siempre se considera complicada porque se tiene que descartar malformaciones de la vía urinaria, por eso es que todos los hombres deben estudiarse de manera hospitalaria.
a no ser que ustedes ya conozcan que hay un factor de riesgo ya establecido. Es decir, el abuelo, por ejemplo, que tiene una hiperplasia prostática o que tiene una vejiga neurogénica por una diabetes y que ustedes ya saben que tiene alteraciones de la micción, que ya le hicieron la ecografía previa, que ya le hicieron todos los estudios y que ya saben cuál es la patología establecida. Digamos que ese paciente que está estudiado puede hacerse el tratamiento de forma ambulatoria. Pero si no, y es la primera, todo hombre debe hospitalizarse. A diferencia de nosotras las mujeres, que es muy frecuente que nos den infecciones urinarias. Dentro de esas anormalidades funcionales, siempre hay que descartar la vejiga neurogénica, como les decía, y la principal causa de eso son los pacientes con trauma raquimedular o los pacientes diabéticos. Siempre descartar que no haya obstrucción porque haya alguna anormalidad de la vía urinaria, porque haya cálculos. Siempre el reflujo vesicureteral, aunque el reflujo vesicureteral suele manifestarse en los niños con infecciones urinarias recurrentes, entonces es más frecuente encontrarlos pues a edades tempranas. Es muy raro que un niño, pues que alguien con reflujo vesicureteral llegue a la vida adulta sin que nunca se le hubiera hecho el diagnóstico, porque suelen tener infecciones recurrentes de niños. Y las pacientes embarazadas tienen, por los cambios fisiológicos en el embarazo, alteraciones dentro de todo el sistema urinario, pero además se considera complicada por el hecho de que las pacientes con infecciones urinarias tienen mayor riesgo de partos prematuros, de abrupción de placenta, de abortos y pues complicaciones asociadas al embarazo. Los pacientes que tienen anormalidades congénitas por tumores, por divertículos, por enfermedades poliquísticas o porque tienen alteraciones tanto en la uretra o en los ureteres, como les digo, es más común que se encuentren en la infancia. Cuerpos extraños siempre debe considerarse como complicada, y dentro de las comorbilidades importantes a diferenciar, siempre los pacientes diabéticos, mirar que no vaya a haber disfunción renal asociada, que no vaya a haber instrumentación o que no estén inmunosuprimidos. Es la infección bacteriana más frecuente en los seres humanos. Se dice que para el 2007 8.6 millones de consultas, de las cuales el 84% eran mujeres, y 100.000 hospitalizaciones por año correspondían a infecciones del tracto urinario. Dentro de esas, la cistitis, como les decía, es mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres. La relación es que por cada 30 mujeres que nos da una cistitis, a un hombre le da una cistitis. En las mujeres normalmente tenemos de 0.5 a 0.7 ITU por año, es decir, lo normal es que a todas nos dé una infección urinaria por año. Eso es lo esperable. Las que están por debajo de ahí, pues son bendecidas, porque las que no están dentro de lo normal que debería ocurrir. ¿Listo? El 50% de las mujeres podrían presentar un episodio de infección del tracto urinario en la vida. Y cuando ya tuvieron un primer episodio, tienen un riesgo del 25% de tener una recurrencia a los 6 meses. El problema es que una vez yo tuve un episodio de infección urinaria, el riesgo de recurrencia va a ser cada vez mayor al año. ¿Listo? ¿Esto por qué se los digo? Porque si bien yo hablo que nosotras somos las que consultamos por eso, a los consultorios de los hombres van a llegar muchas mujeres jóvenes con infecciones del tracto urinario. Y no quiero que les manden gentamicina intramuscular ni un montón de cosas locas de antibióticos, que ya vamos a ver cuáles sí y cuáles no, a quiénes hay que estudiar y a quiénes no, porque miren que puede ser la mayoría de las consultas de los pacientes que van a atender. ¿Listo? Pielonefritis es menos común que la cistitis, sigue siendo más frecuente en las mujeres que en los hombres, en una relación de 1 a 28, puede haber una incidencia anual de 25 por cada 10.000 casos, y es mucho más frecuente entre los 15 y los 34 años, lo que hace que esas mujeres que están en edad fértil sean las que más comúnmente van a estar hospitalizadas por pielonefritis. A medida que se va incrementando la edad, puede incrementar la incidencia y hacerse más pareja la relación de hombres a mujeres, eso por la presencia de la hiperplasia prostática, que puede generar infecciones más frecuentes. La bacteriuria sintomática se presenta hasta el 5% de las mujeres menores de 60 años, pero las mayores de 60 años hasta el 20% pueden tener bacteriuria. Por eso es que no las podemos tratar a todas. ¿Listo? Solo a quien tenga síntomas. Y en los hombres puede verse hasta el 10% de los pacientes. En los diabéticos, los pacientes diabéticos suelen tener periodos de evolución que son más larvados.
Generalmente son pacientes que tienen síndromes febriles más prolongados, de 4.5 versus 2.5 días, aquellos que no son diabéticos. Los pacientes usualmente requieren más hospitalización, pueden requerir hasta 10 días, mientras que el tratamiento en otro paciente puede ser 7 días, y la mortalidad es mucho más alta en ellos. Esto es pregunta de examen siempre, y es que los pacientes diabéticos tienen más riesgo de hacer cistitis y pielonefritis enfisematosa. No les traje esa imagen, pero es muy importante porque se presenta hasta en 2/3 partes de los pacientes con pielonefritis enfisematosa o cistitis enfisematosa son diabéticos. Es decir, que si yo encuentro una pielonefritis enfisematosa o una cistitis enfisematosa, lo primero que tengo que descartar en mi paciente es que no sea diabético. ¿Listo? ¿Qué se ve? No es más que gas que va rodeando el riñón. ¿Listo? Generalmente se produce por E. coli, es la causa más frecuente. El problema es que ese gas favorece que se presente necrosis y a veces incluso requieren tratamiento quirúrgico y nefrectomías totales para controlar la infección. ¿Listo? Profe, Dímelo. ¿qué examen se ve eso? Puede verse por ecografía si el ojo del radiólogo es bueno, y si no, una urotomografía usualmente es lo que hacemos. Los pacientes con VIH pueden tener bacteriuria el 30% de los hombres que tienen conteos bajos de CD4, es decir, menos de 200. El 11% quienes tienen entre 200 y 500, y más de 500 usualmente no tienen bacteriuria. Es decir, entre más inmunosuprimido esté el paciente, más probabilidad está de que tenga una infección, de que tenga bacterias en la orina. Y de estos, realmente son sintomáticos los pacientes. El 13.3% de los que tienen SIDA, es decir, los que están ya en estado de inmunosupresión, pues muy avanzado. 3.2% a los pacientes que tienen VIH y solo el 1.8% de los pacientes sin VIH. Y muy importante también en ese espectro que los pacientes con VIH suelen tener más riesgo de tener prostatitis. Esa prostatitis es la inflamación de la próstata por compromiso infeccioso, con el agravante de que entre más inmunosuprimido esté el paciente, más probabilidad está de que esa próstata se convierta como en un reservorio como oculto de gérmenes que son atípicos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, hay pacientes con salmonela que tienen bacteremias por salmonela y que siguen haciendo fiebres recurrentes a pesar de que el hemocultivo es negativo, y por ejemplo puede sembrarse la salmonela en la próstata, en aquellos que ya tienen antecedente de hiperplasia prostática. ¿Listo? Otro de esos grupos especiales son los pacientes trasplantados renales. En general, hasta un 47% pueden tener al menos un episodio de infección urinaria. Ese riesgo de infección urinaria es mucho mayor en el primer año post-trasplante, y sabemos que todo paciente que tiene compromiso infeccioso renal pues tiene mayor riesgo de presentar deterioro de la función renal. Si mi paciente ya está trasplantado, pues obviamente tengo que tener el doble de cuidado para que este paciente no se vaya a complicar. Usualmente hay ciertos factores de riesgo que se han identificado como factores de riesgo importantes para desarrollar infecciones urinarias o bacteriuria luego de que hay trasplante. Y digamos que esos se han clasificado como pretrasplante, durante el periodo del trasplante o post-trasplante. Usualmente pretrasplante vienen siendo los mismos de la población general. Las mujeres tenemos más riesgo, los pacientes diabéticos, los pacientes, por ejemplo, en diálisis, porque cuando tienen residuo miccional pueden tener un poquitico de orina, 3 gotas, pero son 3 gotas que se mantienen en la vejiga y que presentan sobrecrecimiento bacteriano y tienen mayor riesgo de tener infecciones urinarias. Los pacientes con enfermedad poliquística renal o que ya tenían infecciones urinarias previas. Durante el periodo del trasplante, los riesgos van a ser más asociados al procedimiento quirúrgico. Entonces, usualmente es por el tiempo de duración del trasplante, por la técnica quirúrgica, por si hubo alguna complicación durante la anastomosis que se hizo, y si hubo necesidad o no de poner dispositivos. Cuando uno lo trasplanta, pues los riñones están atrás, ¿listo? Entonces están aquí. Cuando uno lo trasplantan, el riñón no queda atrás. El riñón lo alojan en las fosas ilíacas, ¿cierto? No sacan los riñones que están malitos, pues simplemente se excluyen. Se excluyen es que la arteria que va a ese riñón se toma para poder que se una con la arteria del riñón que yo voy a poner.
Esos pacientes trasplantados tienen los riñones en esta zona. Es súper importante que en los pacientes trasplantados el riñón, cuando está en rechazo o con infección, puede doler. Entonces, el equivalente a la puniopercusión positiva del paciente pues, que tiene sus riñoncitos es el dolor en la palpación del riñón. Y usualmente consultan por eso. Me duele el sitio de la colocación del trasplante. Listo. Generalmente, cuando sacan el riñón pues con el hilo completo, o sea, con la arteria y con la vena. Y eso lo pegan, como viene en la región inguinal, usualmente lo pegan hacia la femoral y hacia el ilíaco, o sacan la arteria renal propia al paciente y con eso hacen la anastomosis. ¿Listo? No hay isquemia de... Claro, siempre hay isquemia. Pero ese es súper bonito. ¿Por qué es súper bonito? Porque ese riñón, como tú haces huecos en las arterias y venas propias del paciente, tienes que clampar eso para poder hacer la anastomosis, y cuando abres la pinza que está tapando los puentecitos que estás haciendo, destapas la sonda vesical y es casi instantáneo. El riñón se pone rosadito y empieza a salir la gotica de orina. Es súper bueno. Entonces, ¿qué pasa? A veces el riñón trasplantado puede tener malformaciones arteriovenosas y eso no lo saben hasta que no sacan el riñón del muerto. Pues el riñón está sano, es un donante, vaya, sáquenlo, y ahorita cuando llegan allá se dan cuenta que tenía, no sé, doble arteria o que no tenía arteria, o que la vena era súper pequeña o súper delgada o que se desgarró en el proceso del explante. Entonces a veces de la misma arteria tienen que sacar arteria y vena, o de la vena arteria, pues sí me entienden. Entonces en ese proceso de las anastomosis que tanto hacen, a veces tienen que dejar dispositivos, mallas, cosas así por el estilo, que pueden favorecer a que haya más infecciones urinarias en ese proceso del peritrasplante. ¿Listo? Y post-trasplante, la causa más común va a ser la terapia inmunosupresora, pues que va a poner en riesgo al paciente a que tenga más trasplantes, más infecciones. Asimismo, el paciente que ha tenido retransplantes. Un trasplante renal, a diferencia de lo que ya les había contado en otras clases, de lo que pasaba con el hígado, que el hígado era fácil de conseguir, pues uno necesita un hígado hoy y puede tener un hígado nuevo mañana. Los pacientes en lista de trasplante renal son súper difíciles. O sea, hay pacientes que pasan muchísimos años y se mueren esperando un trasplante renal, porque ser compatible no es fácil. Y porque en Colombia no está permitido ser donante vivo de otra, pues donar uno de sus riñones, a no ser que sea un familiar de primer grado de consanguinidad y que al que tú le estés donando sea más joven que tú. Es decir, ustedes le pueden donar a su hermano, por decir algo, que es menor, o a su gemelo, pero no pueden donar un riñón de ustedes a sus papás. No se puede. Porque se asume que tú estás más joven y que el riesgo de que a futuro desarrolles una falla renal es más alto en ti que en tu familiar. En cambio, yo tengo un hijo y mi hijo necesita un trasplante y yo le puedo dar mi riñón. ¿Listo? En el Pablo, por ejemplo, hay una pareja súper bonita que son dos abuelos, como de 76 años. El abuelito necesitaba diálisis y ella le dio uno de sus riñones. Pues es un riñón de 70, pero pues están juntos y ya se va a fallar como al mismo tiempo. Son compatibles y funcionan, listo. Pero entonces, ¿qué pasa? Como aquí el tráfico de trasplante desafortunadamente existe, entonces por eso es que no le pueden dar un riñón, pues así como en otras partes del mundo, pues Selena que recibió el riñón de su mejor amiga, olvídense, eso aquí no pasa, eso aquí no pasa, tiene que ser familiar, en primer grado de consanguinidad, esposo, pues una situación así muy estrecha, listo. Trauma raquimedular. Usualmente es la primera causa de hospitalización de un paciente con trauma raquimedular después del primer año del trauma.
Estos pacientes, por ejemplo, no tienen síntomas urinarios, pues obviamente dependiendo del nivel, pero en general no sienten nada para abajo. ¿Qué pasa? Estos pacientes tienen estos síntomas que no se les pueden olvidar. Usualmente se ponen más rígidos. Les da disreflexia autonómica, que no es más que se ponen sudorosos, fríos, pues como si realmente no fueran capaces de controlar como esos síntomas autonómicos frente a lo que está pasando en el medio externo. Y si bien no son capaces de referir la disuria, el tenesmo, los síntomas generales que conocemos de hito, sí refieren como una sensación de malestar abdominal o de disconfort. Entonces, paciente con trauma raquimedular que tiene fiebre y se siente, y no saben de dónde, y se siente rígido, lo primero que hay que tratar de buscar es que no vaya a ser una infección urinaria. Y ahí les voy a hacer una cuña. Si yo tengo un trauma raquimedular y estoy acostada todo el tiempo, y entonces pues obviamente orino por rebosamiento, o sea, como no me doy cuenta cuando tengo ganas de orinar, la vejiga se llena, y cuando ya no me cabe nada más, pues empiezan a salir goticas de orina, ¿sí o qué? Y ahí va quedando como un residuo. Si yo fuera al servicio de ustedes, porque yo estoy súper aburrida de orinarme en todas partes y de tener pañal siempre, ¿cómo me van a tratar esa orina por rebosamiento, esa vejiga neurogénica? ¿Me pondrían una sonda vesical permanente o me harían sondajes intermitentes? ¿Cómo? Si me ponen una sonda permanente, pues me pasan la sonda y yo tengo ahí la bolsita, ¿cierto? Pues la bolsa se llena en algún momento del día y me la sacan y ya. Eso me lo ponen en el hospital, me lo cambian cada mes y pues teóricamente no lo manipula nadie más, ¿cierto? Pues eso no lo tiene que tocar nadie porque nadie va a poner eso en la casa. Pero si van a hacer un sondaje evacuante intermitente, significa que ustedes me tienen que entrenar a mí o tienen que entrenar a mi familia para que me pase una sonda 4 veces al día, o sea, para que me manipule 4 veces al día, se cambie guantes, me laven y ya. ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a poner una sonda o me van a hacer sondaje intermitente? Sondaje intermitente. Sondaje intermitente. Todos pensamos que entre más se manipule, más riesgo hay. Pero resulta que cuando la sonda vesical se deja todo el tiempo ahí, se forma una sustancia que se llama biofilm. Y es que las bacterias van formando ahí como una gelatinita y se van adheriendo a toda la bolsa recolectora y a todo el tubo. Esos pacientes con sonda permanente tienen más riesgo de infección urinaria. Y eso es lo primero que hay que hacer en ellos cuando llegan con infecciones. Mirar que no tengan sondas permanentes, sino que tengan sondajes intermitentes. ¿Listo? Los pacientes que se hacen sondaje intermitente hasta un 50% pueden tener bacteriuria asintomática y los que tienen sonda permanente hasta un 100%. Si yo tengo un trauma raquimedular y tengo sonda permanente y llego por fiebre, porque estoy rígida y porque tengo todos los síntomas de infección urinaria, no me vayan a tomar nunca el uroanálisis de esa sonda. Siempre se hace el cambio primero y con la sonda nueva tomo el examen, porque si no lo que voy a recoger ahí es toda la selva que se ha formado de todo el tiempo que lleva la sonda, igual que los pacientes con hiperplasia prostática que tienen sonda permanente mientras los opero. ¿Listo? Usualmente la fiebre tiene alta especificidad y baja sensibilidad para ese tipo de infecciones y pueden presentarse, la incidencia depende del dispositivo que se tenga. Miren que si yo tengo un sondaje permanente, la incidencia va a ser de 2.7 casos por cada 100 personas. Si tengo cateterismo intermitente, va a ser de 0.41 por cada 100. Y si tengo urochip, de 0.36 por cada 100. ¿Saben qué es el urochip? El urochip es como un condón, pues es una bolsita como un condón, más o menos. Y se pone en los hombres, eso tiene como una cosita en la que se adhiere como al glande, entonces no es más que una bolsita que está ahí recolectando. Y en las mujeres igual, es como una bolsita que se coloca en los labios mayores y recolecta. Está pues como está desde afuera y no tiene un dispositivo que ingresa a la vejiga, se ha visto que hay menos riesgo de infección con ese tipo de dispositivos. ¿Listo?
En general, en trauma raquimedular ya hay muchas cosas que han venido mejorando. En Medellín, la persona que más sabe de trauma raquimedular y de vejiga neurogénica es un urólogo que está en silla de ruedas. Siendo residente de tercer año de urología, tuvo un accidente en la bicicleta en la espalda y quedó con un trauma raquimedular. Y este hombre opera así, es un monstruo, les digo. Y él es capaz de poner dispositivos, así como los pacientes que tienen parálisis diafragmática, de estimulación eléctrica, igual que un marcapaso, funciona igual, electrodos a nivel vesical para que se contraiga y con eso disminuye el riesgo de estas infecciones urinarias. Y eso existe en Medellín. ¿Listo? Como factores de riesgo ya dijimos, género, las mujeres, la edad, a mayor edad, mayores comorbilidades, mayor inmunosupresión, más riesgo hay de que haya infección. Si hay cuerpos extraños por dispositivos, los pacientes que están inmunosuprimidos, los que tienen alteración funcional o anatómica, las mujeres en embarazo, y se ha visto que hay ciertos factores genéticos que podrían ayudar a predisponer unos más que otros. En general, hay muchos factores de riesgo que se han determinado tanto en hombres como en mujeres. Este cuadrito es de Mandel y habla que en general en todas las edades el principal factor de riesgo tanto para hombres o para mujeres va a ser haber tenido una infección del tracto urinario previo. ¿Listo? Pero además haber tenido dispositivos, sondas o alteraciones por vejiga neurogénica o trasplante renal también van a ser importantes en ellos. En los ancianos, digamos que ya va a depender más de alteraciones estructurales por la hiperplasia prostática o obstructivas y por deterioro funcional y mental. Los abuelos con demencia avanzada pues pueden olvidar ir al baño. Por eso es importante en los abuelos con Alzheimer que se haga un horario de la micción, porque a ellos se les olvida que tienen ganas de ir al baño. Entonces se debe intentar que vayan con regularidad. Vamos al baño, así no tenga ganas, porque es de la única manera que se les obliga a vaciar la vejiga para que no hagan residuo y no tengan infecciones recurrentes. Y en general en los adultos ya habíamos hablado del embarazo, de la diabetes, pero hay otro tipo de factores de riesgo que son muy importantes de identificar, sobre todo en las pacientes jóvenes y en los pacientes jóvenes, en esos que veíamos de 15 a 35 años, que son los que más riesgo tienen de pielonefritis y infecciones complicadas. Dentro de eso, las relaciones sexuales, usualmente el riesgo es 60 veces mayor en las primeras 48 horas, y eso es importante porque cuando se presenta una cistitis o una infección urinaria asociada a la relación sexual, va a ser dentro de esas primeras 48 horas. Si se presenta después, muy posiblemente ese no va a ser el factor de riesgo. Y es importante preguntar eso porque hay profilaxis que pueden utilizarse para las mujeres que tienen infecciones recurrentes asociadas a esto. Es decir, tomar antibiótico cuando tienen relaciones para evitar que esto les pase. ¿Listo? El uso de espermicidas siempre se ha asociado como, obviamente el espermicida no solo mata a los espermatozoides, sino que daña toda la flora que puede ser protectora, también favorece que haya colonización y que haya mayor riesgo de infecciones urinarias. Como ya habíamos dicho, la ictus previa, tener una nueva pareja sexual, entendido nuevo como en el último año, porque cambia la flora que se comparte y eso puede favorecer a que haya mayor infección. Y que haya antecedente familiar de hito en primer grado, pues de infecciones recurrentes. Al parecer esto, por las alteraciones o las cosas genéticas que no están muy claras como bien cómo actúan, pero que parecieran estar relacionadas. Esto es súper importante porque la gente siempre les va a preguntar eso. Es que si yo orino después del coito no me da infección urinaria. Eso es falso. ¿Listo? Orinar o no orinar después del coito no disminuye, aumenta el riesgo de tener infecciones urinarias. El consumo de ciertas bebidas tampoco. El retraso en la micción. Ay, es que yo tengo un vicio de que yo voy a orinar y mejor me guardo el último poquito. Les digo porque todas esas cosas raras las he escuchado. Yo sé para qué, pero me guardo el último poquito. Y seguro por eso me dio la infección. Eso no tiene nada que ver. O es que yo me aguanto un montón. Es que yo salgo de mi casa a las 7 de la mañana y no vuelvo a entrar al baño hasta las 5 de la tarde. Si su riñón y su vía urinaria está estructuralmente normal, eso no debería ser un factor de riesgo para desarrollar infección urinaria recurrente.
los que utilizan tampones o duchas vaginales, a diferencia de los espermicidas, no se ha visto esa relación con las duchas vaginales. El tipo de ropa interior tampoco se ha relacionado. Y a veces se creía que la obesidad podía ser un factor de riesgo para infección urinaria y tampoco. La etiología, lo más frecuente son los bacilos gram negativos. Dentro de esos, la E. coli con el 80 y el 85% de los casos, seguido de Klebsiella y de Proteus. Los cocos gram positivos pueden verse en mucha menos proporción de los pacientes y hongos y virus generalmente en los inmunosuprimidos. Es decir, si a ustedes les llega una paciente o un paciente con síntomas urinarios, lo primero que ustedes deben pensar que deben cubrir son bacilos gram negativos. Pero si el paciente tiene dispositivos, manipulaciones de la vía urinaria, cirugías recientes, ese espectro debe incrementarse hacia los bacilos gram negativos y los cocos gram positivos y cubrir ambas cosas. En general, estos son las infecciones urinarias complicadas y estos son las no complicadas. Y dependiendo de si es complicada o no es complicada, se ha determinado que hay ciertas etiologías que son más frecuentes. Miren cómo uno y otro, la E. coli, eso UPEC es uropatógena o pues Escherichia coli, que suena como raro. Ese coli, miren que es el principal agente en las dos. Entonces ese es el germen que tenemos que aprender a conocer y a tratar en estos casos. Seguido de Klebsiella, que son como los más comunes en ambas situaciones. ¿Alguien sabe qué es germen? ¿Qué es el grupo germen? No. El grupo germen es un grupo que toma que toma información de todos los centros de laboratorio de Medellín. Así como existe germen en Medellín y en Antioquia, existe Cireva para Latinoamérica, existe otras cosas, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque germen evalúa cada año cuál es la prevalencia de ciertas etiologías y cómo está la resistencia en cada uno de esos gérmenes, que es lo que tenemos que saber. ¿Listo? Los verdes son los hospitalizados, los azules son los ambulatorios y muestra cuáles de esas 26 instituciones que pertenecen al grupo germen en Medellín, cuáles gérmenes fueron aislados en los purocultivos. Y miren cómo, tanto en el ambulatorio como en el hospitalario, lo principal que se aísla es la E. coli. ¿Cómo llegan las bacterias? Usualmente las bacterias pueden llegar por vía ascendente, o sea, que esté contaminado, que haya infección desde la parte externa de la piel y que suban por la uretra, la vejiga, los ureteres y los riñones. Generalmente cuando es por vía ascendente es porque hay un acceso directo vulnerado, es decir, porque hay presencia de dispositivos o manipulación, o en las mujeres, pues que es tan cortico el trayecto que tiene que recorrer la bacteria para llegar. Por vía hematógena yo puedo tener bacteriuria que se siembra en cualquier parte y dentro de esas cualquier parte puede ser también la vía urinaria. Usualmente cuando es por vía hematógena es más común encontrar Staphylococcus aureus y hongos como la cándida. Generalmente para que yo tenga una bacteriemia que esté, digámoslo así, tan diseminada como para que yo esté botando el mismo germen que tengo en sangre en la orina, lo que yo tengo que descartar es que no vaya a tener otras siembras en otras partes. Y digamos que esa es una de las condiciones por las que por Staphylococcus aureus y cándida, que son usualmente las que se pueden eliminar por orina habiendo bacteriemias, hay que descartar siempre la presencia de endocarditis. ¿Listo? Y se ha interrogado la posibilidad de que se diseminen por vía linfática. En general lo que pasa es lo mismo, pues entra la bacteria que es uropatógena, viene, se forma biofilm en la vejiga, hay proliferación porque hay estas y a partir de ahí por vía ascendente puede subir hacia los ureteres y hacia los riñones. O puede entrar por vía hematógena y a partir de vía hematógena entrar como desde arriba hacia abajo, desde el parénquima renal hacia la parte inferior. Es muy importante saber que la primera reacción que ocurre a nivel renal cuando hay exposición frente a cualquier microorganismo va a ser una nefritis intersticial. Y eso explica por qué los cambios iniciales que vemos en el uroanálisis son piuria, los cilindros leucocitarios por la inflamación que hay de los tubos. En general entonces yo voy
tener una agresión bacteriana que se va a valer de muchas cosas para tratar de llegar e infectar al paciente, ya sea porque se adhiere más o porque tiene sideróforos que son como piecitos que le van a ayudar a caminar más por el tracto urinario y adherirse, o porque la bacteria como tal sea capaz de producir toxinas, como ocurre por ejemplo en E. coli. Y la defensa del huésped va a depender de que yo tenga un adecuado peristaltismo de la vía urinaria, de que mi pH urinario esté ácido, que es lo normal, y la osmolaridad urinaria esté conservada, que tenga buena flora vaginal, y dentro de las estructuras que protegen el túbulo está la proteína de Tamm-Horsfall, que recuerden que es esa proteinita a la que se adhieren todas las células para formar los cilindros. ¿Listo? Y las secreciones prostáticas también van a ayudar en ese mecanismo de defensa. En los adultos no vemos casi esto, pero por ejemplo en los niños que tienen acidosis tubulares, tienen alteraciones de la excreción de bicarbonato y secretan bicarbonato crónicamente por la orina. Esos niños suelen ser de baja talla, el pH de la orina es alcalino y suelen tener infecciones urinarias recurrentes. ¿Listo? El cuadro clínico va a ser muy variable dependiendo de la edad. Usualmente puede haber pujo, tenesmo, disuria, hematuria. Usualmente cuando hay presencia de hematuria se asocia más a la presencia de infecciones urinarias del tracto bajo. Todos tienen claro que es tenesmo y que es disuria y que es pujo. Sí, todos tienen claro cuál es la diferencia de esas cosas. Sí, no. Pujo es el pujo para miccionar, pues tener que hacer fuerza para la micción. Es más frecuente en los hombres, pero en las mujeres también puede presentarse. El tenesmo no es más que esa sensación después de que se termina la micción, de como si no se hubiera terminado de orinar. La disuria es esa sensación de ardor cuando se está en el momento de la micción. Puede presentarse durante toda la micción o solo al final de la micción. Y digamos que ese pujo, tenesmo, disuria y a veces la hematuria suelen ser más comunes en las infecciones bajas, como les decía, mientras que los síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos y el dolor lumbar se asocian más a las infecciones altas. Pueden haber deterioro del estado de conciencia, que como les decía es más frecuente en los ancianos, y pueden haber síntomas inespecíficos como por ejemplo los que decíamos que se veían en los pacientes con trauma raquimedular. En el uroanálisis es importante tanto ver macroscópicamente cómo está, qué cambios hay en el citoquímico y en el sedimento. Usualmente las bacterias uropatógenas producen ureasa, que es una sustancia que hace que el pH de la orina, que normalmente es ácido, se vuelva alcalino. Entonces eso puede ser una de las cosas que vemos de cambios en el citoquímico de orina. Los nitritos pueden estar presentes. En general tienen una sensibilidad del 81% y una especificidad del 87%, pero tener nitritos negativos no significa no tener una infección urinaria, y tener nitritos positivos tampoco significa tenerlo. ¿Listo? Puede ayudar a orientar, pero no excluye ni hace el diagnóstico completo. Las estearasas leucocitarias, pues si hay proceso inflamatorio, lo más probable es que haya leucocitos y que estén más presentes. Y en el sedimento yo lo que espero es ver más de 5 bacterias por campos de alto poder. En general el sedimento lo van a reportar como el número de células, el número de eritrocitos y el número de leucocitos por campo de alto poder. ¿Listo? Eso es lo que aparece como de 0 a 3, de 0 a 5. Lo normal que yo puedo tolerar es tener de 0 a 5 eritrocitos por campo, o sea, más de 5 es hematuria. Leucocitos de 0 a 5, más de 5 es piuria. ¿Listo? Entonces no porque diga de 0 a 3 leucocitos, bacterias solo una por campo alto poder y tengan nitritos positivos, tengo una infección urinaria. Listo. Recuerden que hay que intentar cumplir con los criterios de que tenga más de 5. ¿Listo? Y los cilindros generalmente que vemos son los cilindros leucocitarios. El urocultivo tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 98%. Es decir, si mi paciente tiene disuria, tenesmo, fiebre, puño, percusión positiva y tiene un urocultivo negativo, no significa que no haya tenido una infección urinaria, porque hasta el 50% de los pacientes con ITU pueden tener un urocultivo negativo. Pero si por el contrario
mi paciente no tiene síntomas y el urocultivo es negativo, pues obviamente no voy a tener una infección urinaria. ¿Sí me entienden? Ayuda a descartar. En general, estos valores son importantes porque yo debo tener un crecimiento significativo en el urocultivo para hablar de que realmente hay infección. Si la orina se tomó por emisión espontánea, debe haber más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. 10 a la 5 es lo que aparece en el urocultivo como más de 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Listo? Si es una sonda vesical, más de 10 a la 3. O sea, 10.000 unidades formadoras de colonia son suficientes para hablar de que hay infección. Si por el contrario yo lo que hago es una punción suprapúbica, cualquier valor. ¿Saben cómo se hace una punción suprapúbica? Paciente, eso es súper importante que lo aprendan a hacer porque eso les puede tocar en el umbral. Pacientes que tienen obstrucción de la vía urinaria, uretra tapada, no sé, cualquier cosa, y tienen un globo vesical gigante y no se puede obstruir. Hay que ayudarle a tratar de sacar esa orina de alguna manera. En la línea media, usualmente cuando tienen globo vesical es súper fácil porque eso es como un dardo, pues un hueso tan grande que casi que donde uno chuse va a salir orina, pues porque es que de aquí a la vejiga no hay nada, ¿cierto? Solo piel y grasa. Pero cuando no, usualmente uno lo que hace es que de esa parte del hipogastrio, desde la sínfisis del pubis, traza como una línea desde las espinas, pues desde las espinas ilíacas y desde la sínfisis del pubis. Y ese punto es el punto donde se tiene que funcionar. Perpendicular, eso no es ni arriba ni abajo, perpendicular, obviamente asepsia, no sé qué. Como yo limpié la piel y de aquí a la vejiga no hay nada, pues hay piel y grasita, teóricamente cualquier valor es suficiente porque me ahorré el paso o la contaminación que pudo haber ocurrido por la uretra. ¿Listo? Entonces, si yo les pongo en el examen que un paciente le hicieron punción suprapúbica y tiene solo 1.000 unidades formadas de colonia, es una infección urinaria. ¿Listo? Y después no saben aquí. El urocultivo sirve para dirigir la terapia y observar cuál es el perfil de resistencia y con eso determinar qué tratamiento le voy a dar. ¿A quién le hago urocultivo? A todos. A las complicadas. Le hago urocultivo a todo paciente que se hospitalice, a todo paciente que haya sido instrumentado en la vía urinaria, al que ya haya tenido episodios previos de infección urinaria que sea recurrente, que haya tenido falla terapéutica, en general, a todos los hombres, con mayor especial cuidado en los que son adultos mayores, a todos los pacientes con trauma raquimedular y a los trasplantados renales. Entonces, generalmente, y eso es súper importante, porque cuando yo tengo una infección urinaria y recibo tratamiento, no se hace urocultivo de control. No se hace urocultivo de control. No se hace urocultivo de control. Ay, nunca se hace urocultivo de control. ¿Por qué? Porque se supone que si yo tomo tratamiento y ya no tengo síntomas, puede crecerme una bacteria y ser una bacteriuria asintomática. ¿Listo? Por eso no hago urocultivo de control. Se considera falla el que recibe un tratamiento óptimo dirigido para el microorganismo. Si no le hice urocultivo porque no tenía ninguna de esas indicaciones, es que haya recibido un tratamiento que sea el adecuado empíricamente según la prevalencia pues, o la epidemiología que se tenga de forma local. Es decir, que yo haya recibido tratamiento con un antibiótico que sea activo contra E. coli, no que no me hayan dado amoxicilina para una ITU, por ejemplo. Aunque se pueda dar amoxicilina para una ITU por enterococo, pues es como el único ahí. Pero yo tengo que saber que es un enterococo para darle amoxicilina. ¿Listo? Entonces que yo haya recibido tratamiento dirigido para eso. Y que una vez haber terminado el esquema de tratamiento, persistan los síntomas. Si persisten los síntomas, entonces hay dos posibilidades. Una, que yo tenga un germen resistente y que realmente no haya recibido el tratamiento que sea adecuado porque empíricamente no era. Por eso es que esos casos de recaída o de reinfección siempre se requiere un urocultivo de base para poder yo decir si hubo o no. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un urocultivo, sé cuál es mi bicho y me tratan. Si yo recibo tratamiento
específico para eso. Y dentro del siguiente mes que recibí el tratamiento específico para mi germen, vuelvo a tener síntomas con un microorganismo distinto al que recibí inicialmente. Lo que tengo es una reinfección porque me infecté con otro bicho. Mientras que si lo que tengo es dentro de ese mes aislamiento del mismo germen, lo que tengo es una recaída. ¿Listo? ¿Qué me vas a decir? Profe, que la pérdida acústica se considera en la complicada, en la no complicada solamente o también En todas, en todas. ¿Listo? Con la salvedad de que el paciente que es complicado, está hospitalizado, le hice un urocultivo y lo puedo seguir. Entonces, usualmente no llegamos a fallas terapéuticas. Lo peor que puede pasar es que pasen 72 horas y a las 72 horas yo me di cuenta que le estaba dando piptazo y que resulta que el E. coli era un ble positivo y que lo tengo que pasar a un carbapenémico, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Siempre que mi paciente tiene síntomas urinarios, debo excluir vaginitis e infección por herpes genital. Eso es súper fácil. Por historia clínica has tenido flujo, pues alguna alteración. Y siempre hacen inspección para mirar que no vaya a dar lesiones por herpes, porque eso genera disuria. Pues, claro, si yo tengo úlceras o tengo lesiones de orino, pues claramente me va a doler. Listo. Entonces siempre descartar eso. En los casos en los que esté indicado, hago el urocultivo. Si tiene más de 10 a las 5 unidades formadas de colonia, voy a tratarlo como ITU. Y si tiene menos de 10, menos de 10 a las 5, estamos hablando en el contexto de la micción espontánea, puede que yo no esté en el contexto de que tenga una infección urinaria, sino que además debo descartar que no tenga otro tipo de infecciones, por ejemplo, por clamidias. Eso lo vamos a ver cuando veamos todos los síndromes por enfermedades de transmisión sexual, cómo podemos diferenciar cada una de esas. ¿Listo? Entonces, siempre que tengan síntomas urinarios, pregunten por secreción uretral o presencia de úlceras para hacer el diagnóstico diferencial. ¿Qué les hago a los pacientes? Hemograma, PCR para mirar qué tan inflamados están, función renal para mirar que no vaya a tener deterioro de esta, hemocultivos si tiene una ITU complicada, y hago ecografía o TAC, es decir, imagen al paciente que tiene una ITU complicada, que no mejora las 72 horas de tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque si no mejora las 72 horas, puede ser que tenga un absceso, que tenga una nefronía y que necesite punción o drenaje de ese absceso para poder mejorar. Los pacientes con ITU recurrente, los que son inmunosuprimidos, los que tienen un diagnóstico incierto y los que tienen sospecha de complicaciones. En general, en ese espectro no nos vamos directamente a la tomografía, sino que pues empezamos con una ecografía, a no ser que mi paciente esté escéptico y que la sospecha clínica que yo tenga sea que sea un absceso, porque el absceso se ve mucho mejor en la tomografía. ¿Listo? Bacteriuria sintomática, entonces dijimos que se define como presencia de más de 10 a las 5 unidades formadas de colonia en 2 muestras de orina espontánea y que se tenga la misma bacteria en mujeres. ¿Por qué? Porque puede que yo haya recogido como mujer la muestra de orina y esté contaminada, entonces por eso me salga bacteriuria hoy. Debo repetir el urocultivo para poder decir que tengo 2 veces el mismo germen y no que uno fue colonización y el otro fue infección. ¿Listo? Entonces siempre tengo que repetir la muestra. En cambio, en el hombre, solo la presencia en una oportunidad de más de 10 a las 5 es suficiente para hablar de bacteriuria sintomática. Entonces, mujer sin síntomas que le crece más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia de coli. ¿Qué hay que hacer? Repetirle el urocultivo. ¿Listo? Y eso pues, si de verdad tiene una indicación para yo tratarle esa bacteriuria sintomática, que ya vamos a ver cuáles son. Porque si no, pues no importa. Pues si no tiene síntomas no tengo que hacer nada más. Presencia de una especie en la orina que se tomó por catéter con más de 10 a las 2 unidades formadas de colonia en hombres y en mujeres. Listo, entonces si es espontáneo, 2 muestras para la mujer, 1 muestra para el hombre. Y si es por catéter, 1 para mujer y 1 para hombre. Si es espontánea, más de 10 a las 5 para hombre y para mujer. Y si es por sonda, más de 10 a las 2. La bacteriuria asintomática suele ser frecuente en muchos tipos de poblaciones, pero quiero que se concentren en esta. Diabéticas, las mujeres hasta el 27% pueden tener bacteriuria asintomática. Las pacientes más ancianas, ya habíamos dicho que los ancianos tienen mayor riesgo de bacteriuria asintomática.
Los pacientes en hemodiálisis, pues porque usualmente pueden tener residuo miccional y es muy poquito y hacen bacteriuria. Eso es importante en los pacientes que tienen sepsis y que están en diálisis, que a veces se nos olvida preguntar si todavía orinan así sea goticas. Es frecuente pasarles sonda vesical y encontrar pus en la vejiga, o ellos no se acostumbran a la micción porque ya les hacen diálisis, entonces no notan que eso sea algo distinto en ellos. En general la bacteriuria asintomática no se trata, excepto en las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas que tienen bacteriuria asintomática reciben tratamiento porque cuando no lo reciben tienen mayor riesgo, como les decía, de parto pretérmino, de aborto, de abrupción de placenta, de complicaciones asociadas tanto maternas como fetales. Los pacientes que van a ser llevados de instrumentación urológica, no sé si alguna vez les ha tocado, por ejemplo, a un papá o a un abuelo que le van a hacer una biopsia de próstata y le toman urocultivo antes de, si no lo tienen negativo no les hacen. Porque si bien yo estoy colonizado y puede que no tenga síntomas, el hecho de que a mí me pongan un dispositivo en la vía urinaria sí puede generar alguna lesión que favorezca que yo haga una infección urinaria posterior. Entonces siempre que van a hacer manipulación de la vía urinaria, entiéndase paso de sondas, de dispositivos en general, necesito un urocultivo previo que esté negativo. Si me salen bacterias pero no tengo síntomas, necesito ser tratado. Los pacientes trasplantados renales depende de la escuela, eso no está claro. Hay muchas personas que defienden que las bacteriurias asintomáticas que se presentan durante el primer mes post-trasplante deberían tratarse por el riesgo de que haya rechazo en el trasplante. Pero hay otros que dicen que si no hay síntomas, no. ¿Listo? Y los inmunosuprimidos debe ponerse igual atención. Recuerden que para yo tener disuria, tenesmo, necesito tener neutrófilos que me inflamen. Si yo estoy neutropénico, pues no voy a tener cómo hacer esa respuesta inflamatoria. Entonces en ellos puede requerir tratamiento. ¿Listo? La cistitis no complicada, el diagnóstico es clínico, es decir, usualmente son mujeres en edad fértil, vida sexual activa, que tienen síntomas urinarios bajos, disuria, tenesmo, pueden tener o no hematuria. Y en este caso es importante determinar si van a requerir o no requerir antibióticos. Estos articulitos, yo no sé si ustedes alguna vez los han visto, son articulitos que salen en JAMA y tratan de mirar como de todas las manifestaciones clínicas que presenta un paciente, de todas esas cuales realmente se asocian más a tener real infección o no tener infección. Esto encontró que los pacientes que tenían disuria, aumento de la frecuencia, que no tenían flujo vaginal y que no tenían irritación vaginal, tenían una probabilidad de tener infección urinaria en un 77%. Es decir, si mi paciente llega con esos síntomas, no es necesario hacerles un uroanálisis. Solo con los síntomas puede tratarse. ¿Qué pasa? Que siempre ante este tipo de infecciones, cualquiera que necesita antibiótico, hay que pensar sobre la resistencia bacteriana, sobre la posibilidad de que haya cambios en la flora tanto vaginal como gastrointestinal y que la microbiota o los gérmenes que colonizan normalmente el tracto pueden hacerse resistentes frente a la exposición. En general, las cistitis bajas, no complicadas, no necesitan antibiótico. Ay, ¿cómo así? Yo tengo ese dolor por orinar y no voy a tomar antibiótico. No vas a tomar antibiótico. No, a no ser que tengas fiebre o alguna de estas cosas que hablamos de que era complicado. Se dice que usualmente las mujeres, solo con el aumento en el consumo de líquidos, usualmente los síntomas suelen resolver solos, sin requerir tratamiento. Pero supongamos que realmente está muy sintomática y que le vayamos a dar tratamiento. Estas son las posibilidades que tenemos. Tenemos nitrofurantoína, tenemos trimethoprim, podemos dar fosfomicina. Esas como las terapias de primera línea. La nitrofurantoína se da 7 miligramos cada 12 horas por 5 días. El trimethoprim debe ser de 160 a 800. Le saco la salvedad porque hay de 80 a 400. Entonces tiene que ser de 160 a 800 para que se alcance la dosis. Y ser cada 12 horas por solo 3 días. Y la fosfomicina son 3 gramos en dosis única.
La fosfomicina viene en un sobrecito, eso se prepara en un vaso de agua y se toma como dosis única. Uno pensaría que esa fosfomicina es la berraquera, ¿cierto? Pues porque es una sola dosis y con eso es suficiente. Pero la fosfomicina es uno de ese grupo de antibióticos que utilizamos en las bacterias que son productoras de carbapenemasas, o sea que son multidrogoresistentes. Por eso no le damos fosfomicina a todas las pacientes. Pero por ejemplo, las guías españolas y europeas ponen como primera línea para cistitis a todas fosfomicina. ¿Listo? ¿Cuál es la otra diferencia? Un sobrecito de fosfomicina vale más o menos como 35.000 pesos. Trimetoprim y nitrofurantoína vale como 5.000 pesos. ¿Listo? 3 días y 5 días de terapia. Otra posibilidad, quinolonas por 3 días. ¿Qué quinolonas? Pues usualmente utilizamos ciprofloxacina a dosis de 500 miligramos cada 2 horas por 3 días. ¿Cuál es el problema de las quinolonas? Que lo he repetido 1000 veces, la resistencia. Ya vamos a ver cómo se comporta la E. coli en nosotros para saber cuáles de esos vamos a hacer. Las embarazadas suelen tratarse bien con betalactámicos. En ellas les damos cefalexina de 3 a 7 días. Y nunca damos amoxicilina o ampicilina solos, a no ser que yo demuestre que estoy en la presencia de un enterococo. Recuerden que el tratamiento de elección para un enterococo es la ampicilina, pero la ampicilina no tiene buena biodisponibilidad por vía oral. En ese caso doy amoxicilina oral. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a estos dibujitos que les mostraba de germen. Muestra cómo se comportó 2011, 2012 y 2013. Este es 2011, este es 2012 y este es 2013. Todos estos son E. coli ambulatorios. ¿Listo? Y esto lo que muestra es el porcentaje de sensibilidad de la E. coli para los antibióticos. Es decir, nuestra E. coli es sensible a ampicilina, en el mejor de los casos solo el 30%. Conclusión, no damos ampicilina de forma empírica. ¿Listo? Ampisulva, sí, muy bien, en el 60%. Y aquí el primer problema. Trimetoprim, en un 60% es sensible. O sea, más o menos, de 2 pacientes que ustedes tratan con trimetoprim de forma empírica, una va a tener falla de tratamiento porque puede ser resistente. ¿Listo? Cipro, más o menos como el 70%. Entamicina, más o menos como el 76%. Damos gentamicina a las infecciones urinarias. No, hay que se puede, sí se puede, pero puede ser cuidado mejores. ¿Listo? Aquí para allá, amicacina, imipene, meropenem, los que utilizamos de forma ambulatoria, hospitalaria. Pero miren, por ejemplo, el nitrofurantoína. En general, uno puede utilizar un tratamiento empíricamente si la sensibilidad es superior al 80%. Es decir, de todos esos antibióticos que yo les mostré, podemos utilizar nitrofurantoína, sería el tratamiento ideal. ¿Listo? Pielonefritis aguda. Es la infección que, como les decía, compromete el parénquima renal. Siempre en los casos de pielonefritis deberíamos hacer urocultivo y la terapia debería estar dirigida. Si mi paciente tolera la vía oral, ya no está febril, yo puedo darle tratamiento por vía oral. ¿Listo? La pielonefritis es una de las infecciones que más respuesta inflamatoria genera. Usualmente las pacientes o los pacientes suelen llegar con fiebre alta, leucocitosis importantes, PCRs altas, y una de las características importantes que tiene la pielonefritis, además pues de la puniopercusión y el dolor en la región lumbar, es que genera muchas náuseas y vómito. ¿Listo? Paciente que les llegue con síntomas urinarios y febril con estas características y si tiene náuseas y vómito, piense que muy posiblemente lo que tenga sea una pielonefritis. Solo hasta que se tolere la vía oral puedo utilizar tratamiento oral. En general, para la pielonefritis no complicada podría utilizarse ciprofloxacina 500 miligramos cada 2 horas por 7 días. A veces algunas series recomiendan que yo dé una dosis intravenosa de 400 miligramos antes de que la paciente se vaya para la casa. Si la resistencia es menor al 10%, podría utilizar ceftriaxona o un aminoglicósido.
en dosis única adicional a la terapia que se le está dando. Trimetoprim a dosis de 160-800 cada 12 horas por 14 días. Miren que el tratamiento es mucho más prolongado en las pielonefritis, siempre y cuando la sensibilidad sea conocida y se me permita a mí, pues, por lo que les conté del perfil de sensibilidad, tratarlo. Y beta-lactámico suele ser menos efectivo y requiere un tratamiento más prolongado. Hospitalizo al que no tenga vía oral, al que no tenga claro el diagnóstico, al que tenga una sepsis o una infección grave, al que tenga una obstrucción de la vía urinaria, a las mujeres en embarazo, al que tenga falla renal aguda, al que esté deshidratado o al que ya haya hecho falla, al tratamiento ambulatorio. Tratamiento hospitalario, pueden utilizarse muchas cosas. Pues yo podría dar ampicilina pacienta, pictasa, ampisurba, un aminoglicósido, cefalosporinas de espectro extendido, carbapenemicos. En general, este tratamiento debe darse por 14 días y debe ser dirigido según la resistencia local. Entonces, si yo les estoy diciendo eso, volvemos a la E. coli. Por ejemplo, este es el perfil en las unidades de cuidados intensivos. Como los antibióticos que utilizamos en las unidades de cuidados intensivos son distintos, no sé si se dieron cuenta, estoy segura. La tarjeta que mide sensibilidad ambulatoria es distinta a la tarjeta que mide sensibilidad hospitalaria, porque los antibióticos son distintos, no le hacen sensibilidad a todo siempre. Por decir algo, si ustedes van hoy y llevan una muestra de orina para que les hagan sensibilidad, les van a pasar sensibilidad a unas bacterias, a unos antimicrobianos, dentro de esos, por ejemplo, fosfomicina. Nunca se hace fosfomicina hospitalaria, se tiene que pedir adicional. Si están hospitalizados, nunca vamos a saber si son sensibles o no a la fosfomicina, a no ser que se pida adicional. ¿Listo? ¿Por qué les digo eso y por qué es importante? Porque miren cómo ciprofloxacina está por debajo del 75% de sensibilidad. Es por eso que la mayoría de los pacientes hospitalizados que requieren tratamiento para infecciones urinarias nos toca irnos hacia el amplio espectro y luego devolvernos. ¿Qué es hacia el amplio espectro? Utilizar otros antibióticos como por ejemplo piperacilina, tazobactam o carbapenemicos. En general, en cada hospital siempre hay guías que tienen muy claro a qué gérmenes son sensibles, a qué antibióticos son sensibles sus gérmenes, y la infección urinaria suelen ser como uno de los que más organizados están en todos los hospitales. ¿Listo? Por ejemplo, en el hospital Pablo Tobón les ponemos piperacilina, tazobactam hasta que sale el hidrocultivo y luego lo escalamos. En Bolivariano utilizamos Astreonam como terapia de primera línea y después de que sale se desmonta. En la León 13 la terapia de primera línea es FPIME y luego se desmonta. Entonces, lo que quiero que entiendan es que sea un antimicrobiano que cura bacilos gram negativos, principalmente E. coli, y que después de que lo tengan en el cultivo se descala. En los servicios de no UCI, miren igual, ciprofloxacina, trimetoprim, ampisurba, ampicilina, como tienen de baja sensibilidad. Esto es para Klebsiella. Digamos que en Klebsiella estamos un poquito menos graves, pues todavía la Klebsiella se viene comportando como medio decente. Y en estos casos, trimetoprim y cipro está cercano al 84, 83, 81%, trimetoprim 5 más 78 y 79. Es decir, si yo tengo una Klebsiella pneumoniae en servicio de hospitalización que no está en la cuidados intensivos, puedo tratarlo todavía con ciprofloxacina. ¿Listo? En la UCI, miren lo que pasa con trimetoprim y con piperacilina, tazobactam. Entonces, por eso los pacientes en la UCI usualmente les tenemos que dar carbapenémicos. Todos esos monstruos los hemos hecho nosotros. Pues es horrible, pero es verdad. Y estos son los porcentajes de aislamiento de Klebsiellas y de coli que son productores de beta-lactamasas de espectro extendido, o sea, Ble positivos. Y miren cómo pueden ser cercanos 14, 15, 17, 20%, 14%. Eso porque es importante, entre más grave esté el paciente, es decir, entre más riesgo de hospitalización haya tenido o en la unidad de cuidados intensivos, más posibilidad hay de que yo esté en el contexto de una bacteria resistente y tengo que ampliar más el espectro. ¿Listo? En general, yo les diría que el Astreonam es una súper buena opción. ¿Por qué? Porque el Astreonam todavía está por encima del 80% de sensibilidad tanto para E. coli como para Klebsiella,
y además puede cubrir proteosis, citobacter, pseudomonas originosas incluso, tiene un buen perfil de seguridad, requiere ajuste cuando hay alteración en la función renal, alcanza altas concentraciones en orina y es resistente a la acción de las beta-lactamasas. Es decir, que si ustedes tienen un paciente con una pielonefritis y requiere estar hospitalizado y quieren ser juiciosos con los antibióticos, digamos que una muy buena opción es empezar el tratamiento con Astreona. ¿Listo? Paciente que tenga factores de riesgo para gérmenes multiresistentes, entonces ya la idea es emplear espectro hacia piperacilina tazobactam o hacia los carbapenémicos. Dentro de los carbapenémicos, cualquiera podría servir, pero les pongo el ertapenem porque se administra solo una vez al día. Entonces puede dar la facilidad de que si el paciente mejora, se pueda ir de forma ambulatoria para que le pongan medicina domiciliaria y solo lo tengan que ir a visitar una vez al día. ¿Listo? ¿Qué puede ayudar a predecir si mi paciente va a tener o no va a tener resistencia? Que yo haya utilizado trimethoprim, cipro o cefalosporinas de tercera generación en los últimos 3 meses. Hay ciertos medicamentos que inducen multidrogoresistencia, dentro de esas las fluoroquinolonas, la ceftriaxona, dentro de las cefalosporinas de tercera generación para inducir BLE y enterococo resistente a vancomicina, y por eso es importante en los pacientes que han tenido exposición previa a estos antibióticos, pues guiar la terapia con el urocultivo. Las complicaciones, una de ellas puede ser el absceso perinéfrico, por ejemplo. En general se ven los pacientes diabéticos y con urolitiasis, son más comunes por bacilos gram negativos, y es muy importante saber que usualmente los pacientes tienen síntomas de pielonefritis, usualmente dolores ipsilateral y unilateral, o sea, al lado donde está la lesión. Síntomas pueden ser mucho más larvados, incluso hasta 2 semanas, y el uroanálisis y el urocultivo pueden ser negativos. Entonces, si yo tengo un paciente que es diabético y lleva con fiebre 2 semanas y le duele el flanco derecho y el uroanálisis es normal, hágale una imagen, porque puede que su paciente lo que tenga sea un absceso perinéfrico y que usted no tenga aislamiento en el urocultivo, sino que lo veas en la imagen. Puede haber absceso afuera o absceso adentro. El absceso intrarrenal puede comprometer cualquiera de las estructuras, desde la corteza hacia la médula. Usualmente cuando compromete más la corteza se trata de diseminación hematógena por estafilococos, o cuando es por médula es por vía ascendente, entonces es más común que se dé por los gram negativos. En estos pacientes lo ideal es que yo pueda hacer un TAC para tratar de caracterizar cómo es la lesión y con esa característica imaginológica definir si lo puedo funcionar. Así se los puse, me he olvidado. Y está la pielonefritis enfisematosa. Este es el riñón izquierdo y este es el riñón derecho. Todo esto es aire, gas, que se comió el riñón. ¿Listo? Cuando yo estoy en medicina todo eso se tenía que operar. Ahorita ya no todos los operamos. Pero si no los operamos hay que controlar el foco. Entonces hay que drenarlos por intervencionismo. Entonces, lo que sí es que no se pueden quedar tranquilos. Ese paciente lo tiene que ir al urologo para que diga si lo va a operar. Y si no lo operan, entonces llamar a radiólogo intervencionista para que saque eso que queda acá. ¿Listo? Es más común por E. coli, otra vez vuelvo y se los digo, E. coli diabético. Y la mortalidad es del 70% a pesar de que reciben tratamiento. Entonces por eso es importante. La orquiepididimitis y la prostatitis suele ser más común como en 2 tipos de población. Tiene un pico de incidencia en los pacientes jóvenes asociados a enfermedades de transmisión sexual por esa bacteria que saben que no me gusta decir, y en los mayores por hiperplasia prostática o por reflujo en la orina. Siempre lo ideal es poder hacer urocultivo y uroanálisis porque suele correlacionarse el aislamiento que se tiene en el uroanálisis con lo que, pues, la etiología. Como en los jóvenes ese germen horrible es el que es más frecuente, entonces les damos el tratamiento empírico, ceftriaxona más doxiciclina, y en los mayores usualmente les damos ciprofloxacina cada 12 horas hasta completar 10 a 14 días. A veces estas orquiepididimitis y prostatitis pueden formar abscesos prostáticos o abscesos testiculares. Cuando eso ocurre, el tratamiento no es solo por 14 días, sino que a veces tiene que prolongarse por 21 o 28 días, dependiendo de la evolución. ¿Listo? Cistitis recurrente, 3 o más episodios en 12 meses,
recaída, infección causada por la misma cepa y reinfección por otra cepa en las siguientes 2 a 4 semanas. ¿Qué medidas puedo hacer yo para evitar esos casos de recurrencia? Entonces, yo puedo tener, si está relacionado a la relación sexual, pues no tener relaciones sexuales, me protegería. Evitar el uso de espermicidas, duchas, bebidas, hábitos urinarios, estrógenos tópicos o productos de arándano. Todas estas cosas se han descrito. De todo eso, no sé si han visto que hay muchos, sobre todo muchas abuelitas que les mandaron el arándano, pues porque el cranberry en tabletas o en frutica pues generaba mejoría. Hay tabletas de cranberry y hay pues la frutica normal que nos comemos del arándano. Los estudios reales que se hicieron con cranberry para profilaxis de infección urinaria eran dosis pues altísimas que nosotros no tenemos disponibles. A no ser que traigan las cosas de cranberry de afuera, pues en Estados Unidos sí tienen esas concentraciones, nosotros no. Entonces más o menos es como comerse un camionado de arándano para prevenir una infección urinaria. Pues eso sabe muy bueno si lo quieren comer, bueno, pero realmente eso no es que le vaya a hacer mucho, listo. ¿Qué sí puedo hacer? Dar profilaxis antibiótica. ¿A quién le doy profilaxis antibiótica? En las pacientes en quienes yo detecté que la infección era siempre asociada al encuentro sexual, es decir, que se presenta en las 48 horas siguientes luego de la relación. En ese caso yo puedo dar profilaxis antimicrobiana poscoital. ¿Qué puedo dar? Nitrofurantoína, una dosis de 50 a 100 miligramos, trimetoprim, también una sola dosis, o puedo dar cefarexina 250. Hay algunos casos donde las infecciones urinarias son tan recurrentes que las pacientes o los pacientes requieren profilaxis de forma indefinida. Es decir, se les da nitrofurantoína, trimetoprim, cefarexina o fosfomicina de forma indefinida. ¿Listo? No es que yo vaya a mandar a la paciente con nitrofurantoína un año para la casa. Pues, obviamente, yo tengo que hacer el estudio juicioso de que no haya ninguna malformación de la vía urinaria, cuáles son los factores de riesgo y tratar de detectarlos para poder controlar esa situación y con eso disminuir. ¿Listo? Entonces, en la infección más común bacteriana que tenemos, puede haber un amplio espectro de la manifestación. La epidemiología puede cambiar con la edad, tanto en la etiología como en las manifestaciones o complicaciones que se dan. La E. coli es el principal factor patógeno. Hay ciertos criterios clínicos y de laboratorio, lo que les conté, las unidades formadoras de colonia. La antibioticoterapia está definida según el patrón de resistencia local y siempre debe dirigirse para hacer un uso racional de antibióticos. Entonces, si tengo una cistitis, ¿qué me van a dar? Nitrofurantoína, es una muy buena opción. Si tengo una pielonefritis no complicada, ¿qué me van a dar? ¿Cómo? No complicada. El Astronam solo viene venoso, me pueden dar cipro. Si no, Astronam. Y si tengo factores de riesgo para complicarme, me pueden dar pirtazo o un carbapenema. ¿Listo? ¿Preguntas? No. Ya, acabamos.